Bueno, para Hernán yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con Colombia. Hernán se refirió a que en Colombia hay un régimen y un sistema. Me gustaría mucho que nos explicara desde su propia perspectiva cuál es la diferencia entre régimen y sistema en Colombia. La segunda pregunta tiene que ver con Brasil y mi curiosidad tiene que ver en qué piensa usted acerca del hecho de que ahora Lula está libre y que digamos que le ha declarado abiertamente la guerra a Bolsonaro. ¿Qué consecuencias va a tener la libertad de Lula en Brasil? Gracias. Mira, el caso de Lula en realidad es una semi-libertad, porque sigue acusado de otras cosas. El proceso está en que ellos no van a cejar de amarrar a Lula por algunos elementos llamados legales, de tal manera que la acción política que él pueda desarrollar se minimice. Sobre todo en Brasil, porque Lula es un caso único en la historia de América Latina, es el líder indiscutido en Brasil. El problema no está ahí. El problema está en que si el Partido del Trabajo es capaz de hacerse una profunda autocrítica, de renovar sus cuadros políticos dirigentes, de reestructurar nuevas políticas y de lanzarse a una lucha sin cuartel contra un gobierno que claramente es un gobierno neofascista, el más peligroso que existe en América Latina. Y hay otro elemento, y que tiene que ver Colombia en eso. Hay dos países en América Latina que yo creo que se juega en el primer lugar en el cariño que le tiene el imperialismo para controlar a toda la región latinoamericana. Uno es Colombia y el otro es Brasil. En este momento la estabilidad política de Colombia se vio menoscabada por la lucha del pueblo colombiano. Pero la lucha tenemos que analizarla con suficiente frialdad para decir cuál es la perspectiva de esta lucha, cuál es la fortaleza de esta lucha. Las luchas pueden desarrollarse y el pueblo seguir por detrás siempre y cuando todo el mundo comience a embarcarse de una u otra manera y los viejos cuadros de la izquierda dejen de lado cuestiones que a ellos ya les sobrepasan históricamente, porque no son capaces de visualizarlas. Ese es el fenómeno que está pasando en Chile. En Colombia tendría que pasar un fenómeno parecido. Y en el caso de Brasil, Brasil configura una potencia militar tanto como Colombia, pero mucho más importante, pero tiene serios problemas a nivel de impulsar y desarrollar su economía. Ellos hicieron nuevos descubrimientos de gas, de petróleo en la zona Pacífico y además de minerales. Y eso es el apetito que tiene el imperialismo. Fuera de eso, el gran apetito de Bolsonaro es transformar la Amazonía en una zona de explotación. Terminar con las tribus que viven ahí. O sea, hacerlas desaparecer para recuperar todas las riquezas que hay en el subsuelo. La otra cosa es, que decías tú, régimen y sistema. Mira, en América Latina y en el mundo entero se vive el sistema capitalista neoliberal globalizado. Ese es el gran salto del capitalismo en la época en que vivimos. Eso define al sistema. Es el mismo sistema que está por todas partes. Uno va al Tíbet. Los documentales que yo he visto del Tíbet funciona la misma libertad de mercado que funciona en México, que funciona en Chile, que funciona en otras partes del planeta. Ahora, otra cosa son los regímenes. Puede darse que existan regímenes que sean contrarios al sistema. Por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende era un régimen que a la larga era contrario al sistema de capitalismo de esa época. Hoy día en Colombia se dan los dos elementos juntos. Está el régimen y el sistema, funcionan de la misma manera, claro, estaban de la mano, y por eso tienen tan bien controlado ese país.
Por eso hacen lo que quieren. En Brasil también ha pasado eso. En Paraguay, gracias a un golpe de Estado, también pasó eso. En Honduras también pasó eso. Fuera de que eso está respaldado por la historia, porque en Honduras es tradicional que un grupo de familias controlen la historia del país. Se van sucediendo en las presidencias de la República. Y ahora Uruguay. Uruguay ha ganado las elecciones la ultraderecha y se ha formado un partido militar. El partido militar tiene una raíz en la situación política argentina, con el partido militar argentino bajo la dictadura. Ahora, eso es peligrosísimo, por eso que en toda América Latina hay una confrontación de clase tan elevada que es necesario observar lo que allí está pasando, porque está muy conectado con el destino de toda la humanidad. Viendo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y como en el contexto de Latinoamérica, digamos, fuera de los brotes que han habido de movilizaciones y de solidaridad, en donde se han hermanado muchos países latinoamericanos que padecen el mismo mal, fuera de ser emotivo y fuera de verse bonito y solidario, ¿qué más tiene que pasar para que efectivamente suceda un cambio? O sea, las movilizaciones en Colombia son enormes, pero vemos que es una mezcla. No hay ni siquiera, digamos, unos líderes que pudieran entablar un diálogo con el Estado, o sea, exigir. Entonces, vemos que hay también el riesgo de que se pueda perder todo ese esfuerzo que hay en energías y en voluntades por mostrar una inconformidad, por hacer una movilización, pero ¿qué más tendría que pasar para que efectivamente ocurra algo? Porque las situaciones políticas evolucionan en el mundo. Le voy a contar una experiencia personal de cómo evolucionaron las cosas. Ustedes se pueden preguntar, y muchas veces se dice, que Salvador Allende es la representación del proceso que hubo en Chile. Y eso es falso. La representación del proceso empezó mucho antes, en la segunda década de los años 60. Las grandes masas empobrecidas del campo y de la ciudad se lanzaron a la conquista de tierras, unas para producirlos, para producir la tierra, que estaba en manos de unos pocos terratenientes, y los otros para tener un techo, la casa propia, el sueño. Los estudiantes se pusieron a la cabeza de esas luchas sociales, nacieron nuevos partidos, y los nuevos partidos observaron la historia del país de una forma distinta, y encontraron que los viejos historiadores ya no les servían, y estructuraron nuevas formas de lucha. Pero eso también trae que hay una oposición entre los viejos que han luchado toda su vida y las nuevas generaciones, que tienen que recorrer un camino distinto, observar la historia y ser creativos en lanzar nuevas formas de organización, de reconocimiento del uno al otro y conquistarse definitivamente a la clase media, porque la clase media no es una clase en sí, es algo que va de un lado para otro, que puede variar en el camino, que un día puede ser de derecha, como pasó en Bolivia, que la clase media fue un motor fundamental en el golpe de Estado boliviano. Y esas clases medias nacen del ascenso social de los trabajadores más paupérrimos de la sociedad. Entonces, es muy difícil el problema, realmente difícil. Hay que poner toda la energía en eso. Yo pertenecí a una organización que pusimos toda la energía. Cuando vino el golpe de Estado, el primer acto de la dictadura fue desmantelar toda la comisión política, todo el comité central y perseguir cada uno de los militantes de esa organización. Ahí está la mayor cantidad de desaparecidos y de asesinados. Pero porque teníamos la película un poquito más clara, pero son procesos largos, donde no hay que quedarse sentado, hay que seguir luchando. Ustedes necesitan elevar la solidaridad con Colombia
elevar la solidaridad con Ecuador, elevar la solidaridad con Chile, levantarla a niveles distintos, diferentes, repensarla, porque si allá las cosas cambian, indudablemente no pueden estar haciendo la misma solidaridad acá. Tienen que pensarlo, darse vuelta a las meninges. Y la otra cosa que quiero decir es el papel de la educación, ya que la compañera lo tomó aquí. Yo nací a la vida política por la educación. Me convertí en líder estudiantil en las ¿cómo se llama? Las batallas del año 68, que fue una batalla en todo el mundo. Pero ahí también nosotros conocimos que era un síntoma más de lo que iba a pasar el año 70 al elegir un presidente que abrió un camino nuevo. Creyó que el Estado era suficiente, los instrumentos del Estado, para transformar la sociedad. Desgraciadamente eso no bastó. Hay que cambiar el Estado. Ese es otro de los objetivos que hay que desarrollarse. El Estado de Colombia no sirve. Es un Estado neoliberal, militarizado, un Estado corrupto, un Estado atravesado por todos lados de paramilitarismo. Eso tienen que transformarlo entero. ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuánto sacrificio, cuánto estudio, reflexión, cuánto trabajo? Tienen que estar dispuestos, sobre todo los jóvenes. Pues ya los viejos tenemos una pata a la sepultura. Yo quiero aportar algo sobre ese último punto. Cuando tú preguntas qué tiene que pasar, obviamente lo que pase no va a ser un cambio que se va a ver en un tiempo tan fugaz. Es un proceso lento y de mucho trabajo, coincido en eso con Hernán. Pero creo que una de las cosas que tiene que pasar es un fortalecimiento de la educación pública en Colombia, porque es la educación la que tiene en sus manos la construcción de los ciudadanos de eso que hasta ahora no sabemos cómo se hace, que es el Estado social de derechos. Pero es la escuela casi que una de las únicas instituciones, no voy a decir que sea la única, pero por lo menos es la más importante, en la que nuestros niños, los que hoy tienen 5 años, 6 años, van a aprender que es un derecho humano y que yo los puedo exigir y que tengo que protegerlos, los míos y los de los demás. Y no se trata de esa dicotomía entre derechos y deberes, si tengo derechos es porque cumplo mis deberes, sino se trata de entender como en este escenario de acción política que es la escuela, ¿qué es eso de un Estado social de derecho? ¿Por qué yo tengo que proteger, por ejemplo, la vida? Porque la vida es uno de los derechos más relativizados en Colombia. Cuando alguien es asesinado, lo primero que te dice tu tía es, por algo será, algo debió hacer. Entonces, eso ya te habla del sistema de creencias que se ha formado tradicionalmente en la escuela, y para eso es que estamos, o sea, en la escuela y en la educación, digamos, en todos los escenarios en los que nosotros como sujetos nos educamos. Entonces, ahí hay que caminar. El FECODE es una de las organizaciones que no ha parado de salir durante estas semanas, casi 3 semanas de protesta, no ha dejado de salir a las calles, porque en los lugares más recónditos del país, ahí encuentras un maestro que no son maestros de clases de 6 horas, son maestros de 24 horas. Son los que más saben, son los que los niños consultan, no solamente para las tareas de español o de sociales, sino para saber cómo hacen para empezar su vida sexual o yo qué sé, o para tomar la decisión de alinearse o no a una banda paramilitar que les va a pagar 300,000 pesos por un mes, porque no hay otra opción. O son los que, por ejemplo, les contaba a otras anécdotas de niñas que tienen que irse a prostituir los fines de semana con los mineros en el Chocó, por ejemplo, porque sus familias no tienen otra opción. O sea, no son mamás bárbaras, no, o sea, es que es la única fuente de ingresos posibles que tienen, porque yo no sé ¿qué más puedo hacer aquí en esta región donde ya todas las oportunidades se han acabado? Y la única oportunidad que existe para ellos
de tener una vida distinta, de forjarse un proyecto distinto, es la escuela, y por eso el interés de ponernos ahí. Yo creo que una de las cosas que tiene que pasar es el fortalecimiento de la educación en todos los sentidos, y eso, como tú lo dices, es dejar de hacer las cosas como las venimos haciendo y generar una transformación radical. Hay una, en lo que hoy conocemos como la estructura básica escolar, una de las decisiones políticas más fuertes que tiene la escuela y que tiene un maestro es decidir qué le va a enseñar a sus niños. Si yo decido si le doy 4 horas de matemáticas y ninguna de arte y ninguna de historia, o si le enseño historia de Mesopotamia, o mejor le enseño cómo es que nos hemos cultivado como un país donde la corrupción parece ser más importante que cualquier otro valor social. Entonces, esas son decisiones políticamente estratégicas que están en la base de las posibilidades que tenemos de construir un país distinto, y eso pasa en la escuela. Yo tendré una pequeña pregunta que de pronto podemos juntarla. Se dice mucho que faltó pedagogía para la paz. Y tú dices que es muy difícil para el profe saber qué enseña. Me imagino que con el gobierno de Duque es difícil que desde el Estado haya apoyo para que esta generación, tal vez la primera que crece sin guerra, si tenemos suerte, tienen apoyo los profesores de nuevos materiales pedagógicos. Hay, por ejemplo, un libro que explica qué es la paz, cómo se hizo el proceso, qué es la JEP. ¿Hay algún apoyo o FECODE puede hacerlo? Esta pregunta es precisamente una de las preguntas que están hoy en el escenario de la pedagogía en Colombia. Es una pregunta que genera muchas tensiones. En el gobierno digamos que en el tránsito de este gobierno, desde el presidente Santos a Duque, y no quiero decir con esto que el gobierno del presidente Santos haya sido pues en educación el que llevó la vanguardia de los proyectos sociales, no, pero se desmantelaron proyectos muy importantes que venían avanzando en la educación a través de la orientación muy, muy pequeña del Ministerio de Educación. Entre ellos había un proyecto que se llamaba el proyecto de competencias ciudadanas, que tenía precisamente, y estaba pegado a uno que se llamaba Historia Hoy, y tenía precisamente la intención de orientar los currículos escolares, porque en Colombia cada institución educativa puede diseñar su propio currículo, y eso es muy importante, orientar los currículos escolares para que intervinieran con contenidos en los que los niños se pudieran formar de conocimiento de la historia y la memoria del país. Eso hoy ya no existe, y los grupos de ultraderecha, encabezados por nuestro maravilloso ex procurador, Alejandro Ordóñez, lo que están impulsando es que se retorne a la cátedra de historia. Entonces ponen una cátedra de historia que no es que la historia no esté bien, sino que la historia, se refiere en este caso a la historia patria, es como decir la historia que nos enseña los valores de la nación y de la patria, donde entonces yo aprendo de dónde es que viene el himno nacional y ese tipo de temas. Pero además la paz, digamos, se vuelve un contenido asignaturista dentro del colegio. No es un estilo de vida, no es una forma de pensar la pedagogía, sino se vuelve también unos contenidos donde se reduce, por ejemplo, a ¿qué significa, por ejemplo? Se reduce a los valores cristianos, como aprende a respetar, aprende a ser honesto. No quiere decir que eso esté mal, pero no es, digamos, el camino de pensamiento pedagógico y de transformación que queremos. ¿Qué sí pasa? Y por eso insisto en la necesidad de fortalecer el movimiento de educadores y la pedagogía. Los maestros no son intelectuales también, son intelectuales de la pedagogía, y en muchos rincones del país, como en estos dos casos del Tigre y del Chocó, ellos vienen diseñando experiencias o prácticas pedagógicas donde están impulsando un pensamiento distinto, que es el pensamiento de paz.
porque no son contenidos, son formas de actuar. Es entender, por ejemplo, uno de tantos temas, que la paz es una construcción cultural. Y que eso no se hace de la noche a la mañana, y que necesito entender, por ejemplo, que los indígenas no son esos que yo veía en el libro de historia de los años 80, que solamente existieron cuando llegaron los colonizadores y ya, y que a uno le hacían hacer izada de bandera y disfrazarse de indígena. Y esos eran, entonces no, es personas que están aquí, que conviven con nosotros, que han aportado de una manera, digamos, muchos elementos a la construcción de la historia del país, y que están ahí haciendo resistencia desde que llegaron esas justas colonizadoras. Eso es lo que quiero decir. Catalina, en este momento la protesta, como lo contabas, está orientada y prácticamente, como quien dice, motivada por el recorte de los presupuestos de la nación, ¿sí? Presupuestos de la nación en Colombia que se están destinando para pagos de deudas, incluso de entidades privadas o particulares. Sin embargo, por ejemplo, saltando un poco de esa realidad de la protesta social en Colombia, acá conocemos mucho, acá en Suiza, los colombianos en el exterior, conocemos mucho todas las solicitudes que vienen a hacer la gente en materia de derechos humanos, especialmente a contarnos que nos están matando, que hay amenazas, que hay, digamos, diferentes territorios en Colombia que han sido prácticamente objetivo de desplazamientos, que son sistemáticos, que hay una persecución, pero muy poco hemos puesto desde la mirada internacional el foco en la educación, que es también difícil, que yo pienso que se acerque la comunidad internacional de pronto como a opinar sobre cuál es el rumbo que tiene que tener cada país en Latinoamérica sobre cómo está educando a su gente. Lo que vemos especialmente en el caso de Colombia es que hay un abandono total del gobierno, y frente a esas imposiciones, como por ejemplo ese nuevo direccionamiento de una educación que está olvidando cierto tipo de valores que se necesitan en la sociedad, cómo se puede articular el trabajo que hacemos desde acá para poner un poco más, para tematizar un poco más de cerca el foco de la educación en Colombia y en Latinoamérica. Una de las formas como se puede apoyar este proceso de poner en el centro la educación es precisamente, insisto, apoyando el movimiento pedagógico nacional. Nosotros, no solamente los dirigentes sindicales que hacen parte del sindicato de docentes, llevan esta bandera, sino que hay institutos de investigación. Existe, por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional, que como todas las universidades públicas tiene totalmente quebrado su esencia por falta de recursos, pero que creo que están muy vinculados al movimiento social. Entonces hay una forma, y es que a través, por ejemplo, de las conversaciones que se hacen pasando el charco entre este lado y el lado de allá, se ponga siempre el centro de qué está pasando con los maestros. Porque claro, hoy si tú ves las estadísticas del Ministerio de Educación, tenemos la cobertura, una de las mejores coberturas a nivel latinoamericano, es decir, la mayoría de nuestros niños aparentemente están en la escuela, porque se dejan a veces de contar, tenemos un subregistro muy, muy grande. Entonces creo que una de las maneras es precisamente poniendo el foco en que el punto 3 del acuerdo, que es uno de los que tiene el menor porcentaje de cumplimiento en términos de los compromisos que hizo el gobierno con las FARC y las víctimas, tiene que ver con la restitución integral de los derechos, y creo que uno de los escenarios donde esa restitución integral se puede hacer es la escuela. Entonces podemos entrar por ahí y podemos decir qué está pasando con nuestros niños, porque los niños no tienen luz todavía para poder aprender a usar un computador, porque los maestros tampoco los pueden usar, porque nuestros maestros, por ejemplo, ha habido una desaceleración muy grande de
de los subsidios o más bien de las contribuciones que hace el Estado para la formación de maestros, y esto es un punto muy importante que podría ser apoyado también desde la comunidad internacional, y es que nosotros a veces, yo creo que en la mayoría de los casos, glorificamos al maestro porque sencillamente ha cumplido el papel de salvarle la vida a los niños. Pero ese maestro que le salva la vida a los niños no siempre es el mejor maestro. Es decir, no siempre es el mejor maestro de matemáticas, no siempre es el mejor maestro de sociales, pero nosotros decimos, pero menos mal está ahí para que salve la vida de los niños. Pero su papel no es ese, su papel no es salvar la vida de los niños, de las armas, de las balas, porque tenemos rectores que les ha tocado, como dice por acá, decirle a los paramilitares, hágame un favor, señor, mire, yo lo respeto su organización, pero no se me lleve los niños. Entonces nosotros, digamos que le damos mucha importancia a ese maestro, pero no necesariamente ese es el mejor formado. Entonces también podemos fortalecer los procesos de formación permanente de docentes, llevándolos, por ejemplo, a escenarios como estos. Son escenarios de altísima cualificación, promoviendo intercambios entre maestros de Suiza, de Alemania, por ejemplo, que en otro momento tuvieron que trabajar con la guerra como material pedagógico también. Eso sería de una ayuda muy, muy grande. Entonces, insisto, fortaleciendo el movimiento pedagógico, generando intercambios entre maestros colombianos con maestros de Europa y fortaleciendo también todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la escuela como escenario de restitución de derechos. Va con ganas. Y eso es precisamente eso, solamente quiero decir a lo que me refiero con fortalecer el movimiento pedagógico, porque ya hay maestros que en Colombia lo están haciendo. Hacen precisamente y crean todos estos caminos alternativos a la escuela regular.